continuación, la declaración del señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, al finalizar el Consejo Económico Nacional. Bueno, nos hemos reunido con una representación bastante grande de la banca colombiana, de los bancos privados y públicos de Colombia. Estuvo al frente del gremio Jonathan Malagón, cerca de 20 ejecutivos de la banca privada y un número similar de la banca pública, examinando la propuesta de reactivación económica de Colombia, que empieza en primer lugar por asignar un mayor crédito a las actividades productivas de la economía colombiana. Dentro de esas actividades productivas, la construcción de vivienda, el mejoramiento de vivienda, la industria y la manufactura, la agricultura y, por el éxito alcanzado hasta el momento, el turismo. Son los sectores a donde vamos a dirigir una mayor cantidad de recursos de crédito que la banca privada ha aceptado asignar. En este momento llegamos a un acuerdo de un incremento para estos sectores productivos de 55 billones de pesos en los próximos 18 meses. Es decir, que una señora confeccionista de blue jeans, de camisas, un señor productor de piña en la agricultura, una asociación de albañiles o de madres cabeza de familia de un barrio popular, un pequeño constructor en Colombia, podrán recibir mucho más crédito del que antes se venía asignando. Esa cuantía sumará en el conjunto total 55 billones con B larga de pesos adicionales en los próximos 18 meses. Esto reemplaza lo que habíamos llamado como inversión forzosa, es decir, que no tendremos que ir al Congreso de la República a hacer una ley. Es un pacto, una concertación, un acuerdo entre el sector público y privado. La mesa que se reunió en el día de hoy y que se seguirá reuniendo para verificar que los objetivos sectoriales y el monto del dinero efectivamente se esté trasladando a las actividades productivas de las y los colombianos, es un ejemplo innovador incluso para el mundo, porque esta mesa es un gran aparato de planificación económica pública y privada derivada, porque lo que estamos haciendo aquí es aplicar el programa por el cual votó el pueblo colombiano en el sentido de incentivar la producción como base de la prosperidad nacional, que de tener éxito será un ejemplo incluso para el mundo. Estamos volviendo a predeterminar objetivos, a asignar recursos, no solamente públicos, sino privados, en un esfuerzo común que al final es la prosperidad de la sociedad colombiana, un mayor equilibrio desde el punto de vista de la equidad social y fundamentalmente un fortalecimiento de la economía nacional. Así que me parece que ha sido ya varias sesiones importantes de trabajo común, comenzaron en Manizales, que hemos llegado a un ejemplo de concertación. Aún faltan otros paquetes, esos sí legislativos, de proyectos que también tendrán que ver con la reactivación económica de Colombia. Gracias, muy amables por haberme escuchado. Muchas gracias, señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Le damos en este momento la palabra al presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón. Muy buenas tardes a todos, señor presidente, amigos de los medios de comunicación. El sistema financiero colombiano celebra el acuerdo al que llegamos el día de hoy con el gobierno nacional. No es un acuerdo espontáneo, no se da de la nada, de manera vegetativa, es producto de mucho trabajo. Hemos contabilizado 19 sesiones previas a la de hoy, en las cuales pudimos afinar los instrumentos, los números, la metodología, en un diálogo
permanente, constructivo, que rinde sus frutos, pudiéndole comunicar estas buenas noticias al país. Y yo quiero dejar 3 mensajes muy claros de lo que significa este gran acuerdo, este gran pacto por el crédito para los colombianos. El primero es un mensaje para los sectores estratégicos, para los sectores que el gobierno ha definido como la punta de lanza de la reactivación económica. Son sectores que solían recibir en periodos como de 18 meses, para hacerlo comparable, cerca de 195 billones de pesos de crédito. Ahora van a recibir 250 billones de pesos de crédito. Quiere decir que se va a incrementar en 55 billones el desembolso para estos sectores, lo cual es un crecimiento del orden del 28%, un crecimiento real con una inflación que va bajando, que es muy importante, que es material, que no tiene precedente. Entonces, el primero es un mensaje para los sectores estratégicos que van a encontrar de parte del sistema financiero colombiano y de la mano del gobierno nacional muchos más recursos y más fondos prestables para el desarrollo de su actividad, para que, insisto, se conviertan en la punta de lanza de la recuperación de la economía colombiana y consoliden ese proceso que ya estamos viendo en los resultados del Producto Interno Bruto. El segundo es un mensaje para los inversionistas y para los ahorradores. Tal como lo menciona el presidente, esto sustituye esa idea que se estuvo discutiendo también de las inversiones forzosas. Los ahorros de los colombianos nunca estuvieron en riesgo, pero no lo están bajo ninguna circunstancia. Y algo que es importante es que, aunque utilizaremos todos los instrumentos de planificación, instrumentos financieros públicos y privados, van a ser recursos que se van a otorgar bajo lógicas de mercado, siempre con el incentivo del fomento, pero con lógicas de mercado. Eso quiere decir que desde el punto de vista de los inversionistas y desde el punto de vista de los ahorradores es un mensaje positivo, un mensaje de confianza que debe despejar las dudas que algunos han tejido alrededor de esta conversación. Y lo tercero es un mensaje para los colombianos, para todos los colombianos, y es el fruto de los acuerdos, el fruto de las conversaciones. Las conversaciones no son un propósito en sí mismo, y hablar del diálogo no es una entelequia. Hoy podemos ver un resultado material, verificable a los sentidos. Se va a convertir desde el mes de septiembre en el Pacto Nacional por el Crédito. Va a traer movilizaciones sin precedentes para estos sectores y nos muestra que el camino del diálogo y el camino de la concertación es el que nos permite tener una sociedad mucho más próspera, una sociedad mucho más segura. Comenzamos con la pregunta de María Camila Castro de Red Más Noticias. Presidente, buenas tardes. Muchos se preguntarán de dónde saldrán esos 55 billones que hoy ustedes están anunciando para la reactivación económica. Pues como en todo el mundo, del ahorro a la inversión. Esa es la ecuación fundamental del equilibrio económico, cuando el ahorro es igual que la inversión. Entonces, ¿de dónde se financia la inversión en Colombia? Del ahorro. Este es, digamos, un ahorro que se deposita con mucha confianza en la banca privada, algo en la banca pública, y se ha dirigido a diferentes sectores para invertir. Lo que hemos hecho aquí es que se invierta un poco más en los sectores que más puestos de trabajo y más riqueza pueden representar para el conjunto de la sociedad. Y voy a mencionar algunas cifras para mayor entendimiento de lo que aquí se ha logrado. Por ejemplo, en vivienda, al que agregamos mejoramiento de vivienda en barrios populares, se había entregado en los últimos 18 meses 31,8 billones de pesos en todo el sistema financiero de Colombia. En los próximos 18 meses se van a entregar 40,6 billones. En manufactura, transición energética, poner paneles solares, fortalecer la industria colombiana, la industria de exportación y la manufactura, que es fundamentalmente hoy de empresarias mujeres, se habían entregado en los últimos 18 meses 128 billones de pesos. Ahora vamos a saltar, y es el crecimiento más grande, a 163,4 billones de pesos. En el sector agropecuario, que es donde más éxito hemos tenido en crecimiento económico,
hasta los últimos 18 meses se habían invertido 26,1 billones de pesos en créditos. Ahora vamos a incrementar a 32,1 billones de pesos. ¿Quiénes hacen esos créditos? La banca privada y la banca pública. En turismo, que es uno de los sectores que más está creciendo en Colombia, en los últimos 18 meses se había entregado en crédito por el sistema financiero colombiano 6,8 billones, ahora vamos a entregar 8,4 billones de pesos. Es un salto en estos sectores que hace que estos sectores puedan crecer más rápido, pero que tiene la virtud que es aquí donde se ubica la mayor parte de los puestos de trabajo en Colombia y que pueden jalonar el conjunto de la economía nacional hacia cifras de crecimiento todavía mucho más importantes que las que hemos tenido en Colombia, es lo que llamamos reactivación. Aquí hay un tema muy importante, y es que en discusión con la banca privada pudimos mirar, llamémoslo así, los coeficientes de igualdad, o sea, qué porcentaje de estos créditos van hacia los grandes empresarios, cuánto hacia los muy pequeños empresarios y empresarios del país, y a través de este crecimiento del crédito vamos a lograr que una parte mayor del volumen del crédito se dedique a los pequeños y pequeñas empresarias de Colombia, de tal manera que podamos tener mucha más equidad desde el punto de vista productivo y social en el país. Gracias. Muchas gracias, presidente. Continuamos con la pregunta de Luisa Mercado de W Radio. Buenas tardes, presidente, y todos los que están acompañándolo. Mi pregunta es con base en lo que acaba de decir de los sectores a los cuales van a darle mayores recursos. Es decir, el orden de estos 55 billones de pesos sería una mayor asignación a turismo, seguido ambiente, y el resto tendrán un menor porcentaje. Y mi segunda pregunta es con relación a los otros sectores que también están pidiendo pues mayor inversión. ¿Van a subirle los créditos a ellos por consecuencia de este mayor otorgamiento de créditos a estos sectores priorizados o a las personas naturales? Esto es crédito a empresas y personas naturales que también se pueden constituir como empresas, ¿no? Pero te respondo la pregunta, los sectores son el sector agropecuario, la producción de alimentos en Colombia fundamentalmente, la manufactura, la industria y la transición energética, la vivienda nueva y el mejoramiento de vivienda y el turismo. Y recorriendo todos estos sectores, un mayor énfasis que lo que hasta ahora se había hecho en lo que llamaríamos la economía popular. Ahora, ¿esto significa que al crecer más rápido estos sectores, los otros decrecen? No, los otros crecen también, pero en una menor dimensión. Todo el crédito en Colombia que tiene que ver con el ahorro en Colombia crece en los próximos 18 meses, pero el énfasis mayor, y es el acuerdo al que hemos llegado, es que la producción tenga más crédito en el país. ¿Por qué es importante que un país tenga más ahorro dedicado a la producción? Porque así crecen las naciones, porque así fue como creció Estados Unidos, porque así fue como creció Europa, porque así es como ha crecido la China, porque así es como puede crecer Colombia. Entre más trabajo, más producción exista en un país, más riqueza hay. Solamente repetiría la base de la economía. La riqueza es el trabajo nacional. Gracias, presidente. El presidente de Asobancaria, si desea complementar esta respuesta. Buenas tardes. Luisa, muchas gracias por tu pregunta. Uno podría pensar que esto es un juego de suma cero y que por lo tanto el crecimiento de unos sectores implica el decrecimiento de otros o el encarecimiento artificioso, por ejemplo, de la tasa de interés. Pero no existe tal cosa, tal como lo ha señalado el presidente, los fundamentales
del mercado bancario, lo que hacen ver para los otros meses, hablando de los otros sectores, es que vamos a tener una economía en recuperación y por lo tanto el riesgo de crédito en general va a ser menor, vamos a tener menores tasas de interés por la postura de política monetaria del Banco de la República, que se transmite de manera casi que inmediata a los bancos comerciales. Entonces, esas mejores condiciones económicas y de liquidez van a hacer que cualquier colombiano que se acerque a pedir un crédito encuentre condiciones más favorables para su desembolso. No existe tal cosa como una penalización a sectores. No existe tal cosa como una penalización al crédito individual. Hablar de promoción no significa que los otros sectores estén excluidos. Significa que vamos a utilizar una parte importante del crédito que dispersan los bancos y de los instrumentos que el gobierno nacional utiliza dentro de la política industrial moderna para fomentar que el crecimiento de estos sectores estratégicos se dé más que proporcionalmente, no a costa del resto de la economía. Muchas gracias al presidente de Asobancaria y al presidente Gustavo Petro. Culminamos con la pregunta de Javier Barragán de la revista Semana. Presidente, buena tarde. La pregunta es, bueno, a 18 meses, ¿cómo se va a volver esa plata por parte del gobierno para explicarle a los colombianos? Va a ser, usted lo mencionaba en Cartagena, también con una tasa moderada. ¿Qué acuerdo llegaron para la devolución de ese acuerdo, de los 55 billones? Esta plata no la recibe el gobierno, en su mayor parte. Esta plata la reciben los empresarios y empresarios de Colombia, como cualquier crédito. Si estás buscando una vivienda o mejorar la tuya, tú vas al banco y pides un crédito para eso. Va a ser con una tasa de interés mucho más baja del mercado. Ese es un tema aún por concretar entre la banca privada y la banca pública de Colombia. El crédito lo recibes tú, no el gobierno. Tú lo pagas. El gobierno va a buscar mecanismos para garantizarle a la banca tu crédito, no en el 100%, porque la persona empresaria debe hacer su propio esfuerzo. Pero es un crédito para ti, no para el gobierno. Muchas gracias, presidente. De esta manera damos por terminada la presente declaración. A todos, gracias por acompañarnos.